es una fecha muy especial para decir a cualquier persona, o incluso ateos, o los que no creen en Dios, o los que están alejados de Dios, feliz Navidad o Merry Christmas. Hablar de Cristo, no, del nacimiento, lo que es el nacimiento, la natividad, sí. Y en este mes ya es más fácil porque uno ya cuando ve las luces de colores, lo primero que se le viene a la mente es Navidad. O cuando ve por ahí un arbolito de Navidad, no pensamos no, así en el carnaval. Cuando vemos un árbol de Navidad, no pensamos eh, no pensamos no, en las fiestas patronales de nuestro pueblo. No pensamos en ámbito cultural sería, no pensamos en el Paucarraimi o en el Inti Raimi cuando vemos el árbol de Navidad. Cuando vemos el árbol de Navidad, ¿qué se le viene a usted a la cabeza, mi amado hermano, oyente, visitante? A mí lo que se me viene es Jesús, sí. Cuando vemos en Ecuador, cuando yo veía las bolsitas de Navidad que nos regalaban, ¿qué se nos viene cuando vemos que eso está en el mercado o que sacan los quintales de galletitas ya para vender por quintales? ¿Qué es lo que pensamos? Navidad, Navidad, no ve. En eso es lo que nuestra mente, nuestro subconsciente ya piensa cuando vemos ya la Navidad. Incluso solo con pensar en el mes de diciembre ya sabemos que se trata de la Navidad, sí. Y todos estamos con las luces, ponemos, incluso los más atrevidos, ponemos el árbol de Navidad. Hay unos que van más allá y ponen el nacimiento, el pesebre, representándonos lo que es el nacimiento, sí. Pero mucho antes, Dios mismo hizo la primera profecía, ¿no? Del nacimiento. La primera profecía, Dios mismo predicando acerca de la Navidad, del nacimiento, Dios mismo predicando a dos personas, a Adán y Eva. Sí, Adán y Eva justo habían provocado la culpa del mundo, el pecado. Sí, habían sido engañados por la serpiente. En Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios mismo predicando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ante una situación muy triste, donde ellos habían perdido ya su naturaleza, su estado espiritual, su cuerpo glorificado, habían perdido todos esos atributos que les podía mantener cerca de la presencia de Dios. Y para ellos esa situación era muy trágico, muy triste. Eh, la Biblia lo llama separación de Dios, o para nosotros en palabras actuales, muerte. Muerte, y no solo la muerte espiritual, sino ahora la muerte física. Ya nuestro cuerpo ya, a partir de ese entonces, ya nuestro cuerpo se hizo físico, y ahora como ya somos físicos, tenemos una física y estamos ya inmiscuidos en este mundo que va a la decadencia. Sí, cada día nuestro sistema se va muriendo, muriendo, muriendo hasta que dejamos de estar en este mundo, dejar de estar en este mundo. Sí, en Génesis se nos muestra que Adán y Eva tenían un serio problema. Ese serio problema es la muerte. La muerte en la Biblia no es dejar de existir, sino que es la separación de entre nosotros de Dios. Y eso es lo más triste y lo más trágico que puede suceder con cada uno de nosotros. Sí. Dios les dice que en Génesis 3:15 está diciendo Dios que habrá una descendencia. Entonces ese es el consuelo de Adán y Eva. Entonces en ese momento está Adán consolando a Eva que
suponemos, ¿no?, que estaba muy triste, estaba rota, en llanto, con la culpabilidad, pero ¿qué hice? ¿Y ahora qué hago? Así. Entonces al escuchar, Adán, como es varón, estaría ahí, no, tranquila Eva, que Dios nos ha dado esta promesa y tenemos que confiar en Él. Va a venir una simiente, va a venir una descendencia de nosotros que va a solucionar este grave problema que tenemos. Sí. Pero también la Biblia nos dice que en este mismo versículo nos dice que en este enfrentamiento la simiente va a quedar bastante mal. Incluso morirá. Sí. Y esto es trágico. Veamos por donde lo veamos, por todos los ángulos. Esto es trágico porque empieza con un engaño, empieza con mentiras y termina en muerte. Sí. Y pero la buena noticia de aquí es que Dios pone en el corazón, en el sentimiento de Adán y Eva, esperanza. Sí. Les dice que va a haber, que se va a producir el nacimiento, un nacimiento de una simiente. Esa simiente es el que va a solucionar el problema del pecado, de la muerte que nosotros tenemos entre Dios y nosotros, porque ya hay una relación rota. Sí, ya hemos roto ese pacto, esa unión, esa comunión, esa alianza que se tenía con Dios, ya se rompió por el pecado. Sí. Y eso es lo que en el principio, en el Génesis, se nos dice que nosotros tenemos este tipo de problema. Y eso que quiero que todos los que nos estén escuchando, todos los que nos estén viendo, lo tengan muy presente. Por favor, usted no crea que vive bien o que está bien, económicamente está bien, le va bien en el trabajo, está todo bien, no. Pero lo que no tenemos controlado, lo que no va bien, es nuestra situación existencial en este mundo. Porque a la final vamos a terminar muriendo. Vamos a dejar de estar en este mundo. Sí. Y como dije, y como ya dije, el morir no es dejar de existir. Sí. El morir es dejar de estar en este mundo nada más. Porque nosotros, dentro de nosotros, lo que nosotros somos, nuestro espíritu vive, sí, y no puede morir nuestro espíritu, sí. Y para eso, como decíamos ya, recapitulando, ¿no?, que va a acontecer un nacimiento, un salvador, alguien que solucionará el problema, alguien eh, que dará a conocer, ¿no?, cuál era la esperanza del que Dios hablaba, diciendo que en el versículo 15, que habrá una simiente, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice, ¿no? Entonces, ¿cómo terminará esa situación? ¿O quién es ese Salvador que va a venir? Los israelitas, cuando Saúl se convirtió en el primer rey y luego vino David, conforme al corazón de Dios, era un rey que todos esperaban, ¿no? Cuando Saúl, el primer rey de Israel, murió, David ocupó su lugar. Entonces, por la gracia de Dios, David ocupó su lugar, ¿no? Y por esto los israelitas pensaban que David era el rey que venía de la simiente prometida, la simiente que hablaba en el capítulo 3 del versículo 15, y que él lucharía con la serpiente y que él solucionaría ese problema que nosotros tenemos desde la creación, el problema de la muerte, el problema del pecado, el problema de la culpa. Pero cuando leemos la Biblia, nosotros vemos que David no era ese descendiente, no era esa simiente
que hablaba Génesis. No era eso. David era tan humano como yo o como usted que nos está viendo. Mentiroso, ladrón, engañador, que va a algún lugar, pero luego dice que no va. Alguien que esconde las cosas, alguien que cuando ve alguna cosa ya está codiciando. Sí. David no era tan diferente como nosotros, ¿no? Nosotros somos humanos, siempre pensamos mal, hablamos mal, lo que escuchamos, lo que no deberíamos escuchar, aceptamos y encima nos reímos, ¿no?, de lo que no deberíamos estar participando. Sí, eso lo digo por mí, sobre todo. Pero David, a pesar de eso, siempre era agradable ante los ojos de Dios, porque siempre tenía un corazón contrito y humillado, y eso a Dios le gustaba. Pero no era la simiente, no era la promesa, no era el Salvador. En él no estaba el nacimiento de la simiente. La descendencia es de la humanidad, ¿no? De la humanidad. Adán y Eva representan la humanidad. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Sí. En ningún momento tiene que pensar que usted viene de alguna otra cosa o de alguna situación de evolución, cosas así, ¿no? Porque eso científicamente ya está probado en nuestros genes. Todo esto, lo que nosotros hacemos, está escrito, sí, en nuestro ADN. Todo. Sí. Entonces, lo que los israelitas esperaban era ese Salvador tan grande, y los israelitas tenían grandes expectativas, ¿no? Grandes, esperaban que tenga la valentía de David, que sea guerrero como David, que sea noble como David, que sea guapo como David. Sí, los israelitas esperaban que tenga la sabiduría de Salomón, que tenga la unción de Moisés, que tenga el poder de Elías, no, para que diga, manda fuego del cielo, Señor. Los israelitas estaban esperando un Samuel, un Eliseo, sí, un Nehemías que ayude a levantar el templo y que Israel recupere la gloria que cuando Salomón estaba en el reino. Sí, los israelitas, la humanidad esperaba un paquete poderoso para así decir, aquí está la descendencia, la promesa de Dios, y decir, aquí viene de la descendencia de los israelitas, de la casa de Judá, así como todas esas profecías, como habían profetizado, ¿no?, los profetas varios años antes, cientos de años antes. Sí, incluso había gente más atrevida que decía que nacería en Jerusalén, en cuna de reyes y de grandes magistrados, así. Y todos esperaban eso. Todos así expectantes de lo que pasaría con la promesa, el nacimiento que esperaban todos, ¿no? Ya. Pero nadie no puede escudriñar la mente de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Me gusta como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Yo no. Seguro que usted tampoco. Sí. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros a Dios? ¿Qué tengo yo para sorprender a Dios? ¿Con qué podría sorprenderle a Dios? ¿Con mis alabanzas? ¿Con mi ofrenda? ¿Con mi diezmo? ¿Con mis almas ganadas?
con el templo que yo levanté, con los títulos de teología que me saqué, con cuántas almas yo dije fuego de Dios, así, o con lo popular que era, todo eso le sorprenderá a Dios. No, nosotros no conocemos los pensamientos del Señor, nosotros no sabemos ni la mínima cosa para enseñarle o sorprenderle a Dios. Sí, esto dice en Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, para los que entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esto ya es una revelación. Pero desde Malaquías para atrás no tenían a Cristo y esa revelación. Por eso ellos no podían conocer los pensamientos del Señor, no sabían para enseñarle lo suficiente. Pero nosotros ahora, ya que conocemos la revelación que se nos ha dado mediante Cristo Jesús, nosotros ya sabemos lo que Dios estaba pensando desde Génesis. En Génesis no dio nombres, no dio fechas, no dio ubicación. Pero ahora nosotros en la actualidad ya sabemos la fecha, el nombre, la ubicación. Sabemos la fecha, hace 2000 años, sabemos el nombre, Jesús, sabemos la ubicación, Israel, y concretamente en Belén. Sí, en Belén, la aldea más pequeña de todas las aldeas de Israel. Sí, ahora en la actualidad, en mi iglesia, no, los de mi iglesia se van de peregrinación a Israel y siempre hablan de Belén, así que hay mucha gente, que hay turistas. Y ahorita estaba leyendo un artículo que decía que en Belén actualmente hay más de 70,000 personas, sí, pero en realidad los que viven ahí solo son 25,000 personas. Entonces las demás 45,000 son turistas, pero todo el año dice que rondan entre los 70 y 80,000 personas en Belén, concretamente un pueblo muy pequeño. Sí, pero, y justo estaba leyendo un poema también que decía, ay, la aldehuela de Belén. La aldehuela, y justo estaba viendo lo que significa la aldehuela, es el barrio de una comunidad. Sí, nuestras comunidades en Ecuador y en Otavalo son pequeñas, entonces el barrio de esa comunidad es una aldehuela. Y ese dice que es Belén. Por eso esta profecía es muy importante también. En Miqueas capítulo, voy a buscar ahorita, se me ocurre, Miqueas capítulo 5 versículo 2 al 5 dice, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá. Y es muy interesante, ¿no?, que el Mesías, que Cristo Jesús venga de la tribu de Judá. Aunque todos sabemos que Judá es una fichita, ¿no? Podríamos decir, sí, viene de Efraín o de Manasés, ¿no? Podríamos entenderlo, pero de Judá, uno de los que vendió a su hermano José, él dijo, no, véndanlo. Así. De ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Sí, antes de que se fundara el mundo, antes de que la línea del tiempo empezara su curso, ya estaba escrito así. Pero los dejará hasta el tiempo que él dé a luz, que ha de dar a luz. Entonces, esta profecía se cumple, ¿no? Letra por letra, coma por coma, se cumple esta profecía cuando vemos nosotros ahora en las escrituras que Jesús nace en Belén. Sí. Y todos los villancicos, todas las canciones tienen Belén. Sí. Seguramente usted no se ha fijado hasta ahora, no ha cogido un mapa y ha dicho, a ver, ¿dónde está Belén? Pero sabemos que es una ciudad importante. Cuando escuchamos la palabra Belén, ¿qué se nos viene a la cabeza?
no se nos viene nada malo, nada maligno, nada pecaminoso, sino se nos viene algo santo, puro y humilde. No, Belén, un nacimiento que es santo, puro y en una condición humilde. Sí, dice, y en Belén, y en la aldea de Belén, como era tan pequeña, no era tan popular, entonces los sitios de hospedaje en ese momento eran contados. Sí. Y en el momento del nacimiento había un censo donde todas las personas tenían que volver a sus ciudades o a sus aldeas de origen para empadronarse y los censistas, ¿no? Los censistas vengan a coger nuestros datos y que digan, ah, sí, son estos, ya, esto está aquí, queda corroborado, ya todos viven aquí, así, ya. Y, y en ese sitio muy humilde, José y María no consiguieron un sitio para hospedarse donde para poder pasar la noche porque mmm, ellos no vivían ahí. Sí, no vivían ahí y tenían que hospedarse, pero como no había posada, no había un hotel, no había un sitio adecuado, ellos se fueron al primer lugar que encontraron, ¿no? En Belén, en la aldea más pequeña de todas, de las aldeas de Israel. Se estaba teniendo lugar el acontecimiento más grande de la historia universal. Desde los inicios del tiempo, lo que se había dicho, y en Génesis, Dios mismo predicó a Adán y a Eva. Dios con su gran poder, Dios que con sus manos puso las estrellas en el cielo, y ordenó los planetas, el sol, todos los elementos estelares. Ese Dios está tomando forma, haciéndose carne. Yo toco a mi bebé, ahorita ya tiene 9 meses y es suavito, es puro. No sé qué pasaría a ese bebé si no le cuidamos. No, o sea, es tan indefenso, tan tierno, necesita un cuidado. Sí. En ese lugar no había cuna de oro, ese lugar no tenía las comodidades básicas que necesitan, ¿no?, un bebé para venir al mundo. No había condiciones higiénicas, sí, y menos cosas estériles que cosas limpias, un panito limpio, aquí te doy alcohol, un epidural, esas cosas no. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia universal, los ángeles estaban asombrados, con los ojos abiertos, viéndonos el rostro de Dios, la cara de Dios, porque ellos nunca habían visto la gloria de Dios. En Isaías dice que Dios estaba sentado en un trono y que su manto cubría, dice, todo el templo. Y los ángeles estaban, y los ángeles, esos ángeles que eran querubines, estaban, dice, de un lado para el otro, diciendo, gloria a Dios, gran, santo, santo, santo. Y otro ángel, y otro querubín ahí, santo, santo, santo. Y otro querubín ahí, santo, santo, santo. Esos querubines tenían 6 alas. Con 2 alas se cubrían, dice, los pies. Y con 2 alas se cubrían, dice, la cara, para no mirar. Y con las otras 2 alas volaban, dice, ¿no? Es como un panal de abejas. Estaban los ángeles de aquí, luces. Isaías intenta describir lo mejor que puede de esa manera. ¿Ya? Entonces, si ni las criaturas más puras y más santas no pueden mirar al Señor,
Entonces los ángeles tampoco podían mirar al Señor, pero en ese momento, mientras acontecía el nacimiento más poderoso, más milagroso y más trascendental de toda la historia, ellos estaban asombrados. Sí, mientras estaban naciendo, ellos cantaban un cántico que hasta ahora nosotros cantamos en algunas canciones o en algunas iglesias. Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. En Lucas capítulo 2, versículo 10 dice: no temáis, porque he aquí, un ángel, ¿no? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces, en esta frase ya se da cumplimiento todo lo que desde Génesis se nos venía anunciando, que vendría la simiente, que daría solución a nuestro gran problema que tenemos, y es un problema muy serio. Y si usted no le da seriedad a ese problema, también es otro problema. Sí, el ignorar o hacerse el loco y decir: no, yo paso de eso. No, es un problema. Sí, ya. Entonces dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que nosotros entendemos por pesebre es un corral. Ya. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Entonces, mientras ese ángel hablaba, se aparecieron, dicen, no, huestes celestiales. Aquí vemos ángeles, arcángeles, querubines, todo lo que Dios abarca, manifestándose ahí en ese momento para ver a Dios. Entonces los querubines que tenían las alas tapadas ya podían bajar las alas y ver a Dios nacido. Todo ese poder comprimido en un bebé. Sí, en un bebecito. En todo lo que eso conlleva, todo ese poder en un bebé. Sí, ese bebé tan bonito que, al igual que como cuando nosotros éramos bebés, sintiendo frío, sintiendo miedo, sintiendo hambre y necesitando amor, ¿no? Ya. Entonces, pasando al versículo 14, dice: y estos ángeles, todas las huestes celestiales, estaban cantando: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y a vosotros los hombres una buena noticia, una buena voluntad, un regalo de Dios. ¿Qué tan, en palabras coloquiales, que estaríamos diciendo? Ustedes sí que son bien suertudos, están diciendo los ángeles a la humanidad. Sí, a la humanidad. La humanidad es la descendencia de Adán y Eva. Lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es la humanidad. Ya, entonces la simiente está, ya desciende de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Crónicas y vemos toda la genealogía desde Adán y Eva, entonces vemos toda la genealogía desde Adán y Eva y termina en Jesús, ¿no? Y entonces la palabra de Dios se da cumplimiento letra por letra, coma por coma, punto por punto. Y es impresionante, ¿no? Y nosotros decir, wow, cuando uno lee la Biblia. Por eso, amado hermano, le invito a que se empape de la Biblia, se enamore de la Biblia, porque a veces yo me siento como este hombre que encontró el tesoro enterrado y lo cambió todo, lo dejó todo. Dijo: voy a vender todo lo que yo tengo, voy a vender todo lo que tengo y voy a ir a comprar ese terreno, porque ahí en ese terreno está el tesoro escondido, y ese tesoro es la palabra de Dios. Y volviendo al tema, entonces los ángeles cantaban y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Un Salvador vino, ¿no? Para solucionar el serio problema que tiene la humanidad. Ese Salvador vino para que nosotros tengamos una oportunidad más. Ya. Ese Salvador vino para solucionar la muerte. En la Biblia, la muerte no es dejar de existir. La muerte es la separación entre Dios y nosotros. Y la Navidad es nacimiento, es el nacimiento de la salvación. Es la salvación de qué, va a decir, de qué, pero si yo no estoy corriendo ningún peligro, yo estoy aquí a salvo, en mi casita, así no. Bueno, los que se van a la huelga, ellos corren peligro. O los que están andando en la moto, ellos corren peligro. No. Estamos siendo salvados de una justicia. Dios es un Dios de justicia. Y lo que la justicia de Dios pide es sangre. Sí. Muerte. Que alguien pague. En los juzgados alguien tiene que ir a la cárcel. Siempre hay uno que tiene la razón y otro que no tiene la razón. No hay un intermedio. Dios dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. No hay un no sé, no. Entonces Dios Dios tiene que juzgar a cada uno de nosotros por todas las cosas que hemos hecho. Y ante esa justicia de Dios, se nos dice que se nos ha nacido un Salvador. Él nos va a salvar de la justicia en ese juicio que ya tenemos perdido, pero tenemos esa salvación. La Navidad es gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor de Dios que no nos merecemos. Sí. Y eso es lo que es la Navidad. Lo que representa la Navidad en el serio problema que nosotros tenemos, se produce el nacimiento de Dios. ¿Y por qué tiene que nacer Dios? No sé, si es tan poderoso, no podía hacer como un chasquido y decir voy a erradicar la maldad así, con un chasquido. No se puede, porque Él es Dios. Si hiciera eso, sería un Dios como un tipo de dictador. Sí. Sería un Dios que no entiende al clamor, no tiene un libre pensamiento. Sí. Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Dios está esperando con misericordia. La palabra de Dios dice que cada día, cada mañana, la misericordia de Dios está con nosotros. Son nuevas, dice, cada día se renueva, dice, ¿no? Y entonces en este punto estamos atascados, ¿no? ¿Por qué tenía que nacer Dios? El problema es que Dios no puede morir. Dios no puede experimentar la muerte. Sí. Y lo que la justicia de Dios demanda es sangre, como dije antes, ¿no? Es sangre, ver que alguien deja de existir, ver que se produce la separación, esa ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Sí. Y cuando Dios es Dios, no puede morir. Por eso se nos dice que se nos ha dado un regalo tan grande que nosotros no nos lo merecíamos, y que Él mismo, dejando el trono, dejando su túnica, dejando todo lo que Él es glorioso y poderoso, dejando en el trono, se levantó y vino aquí a este mundo de la manera más humilde para enseñarnos y decir que la grandeza de este Dios que nosotros tenemos no está en este mundo, sino que la grandeza de este Dios
poderoso que nosotros creemos y predicamos está en la parte espiritual, en la parte celestial. Y por eso tuvo que nacer Dios, por eso se produce el nacimiento, para que Dios tenga esas mismas necesidades como nosotros y que sea un ser humano físico que pueda experimentar la muerte para solucionar ese gran problema que nosotros tenemos. Él es la simiente, Él es el Salvador, Él es el Cristo y a Él es al que celebramos, recordamos el nacimiento, ¿no? Claro, no tenemos una fecha exacta para decir tal día nació y esto no. Pero nosotros como humanidad nos hemos puesto de acuerdo en decir, pongamos esta fecha para pensar, para recordar, para meditar sobre el nacimiento de Dios. Y nos alegramos tanto, nos da tanta felicidad, nos da tanta alegría, que nos damos regalos. Sí. Cuando alguien está triste, así, cuando está decaído, no piensa en dar regalos, así, ¿no? Pero la alegría, cuando uno está alegre, dice, no, voy a dar todo lo que tengo. Como el recaudador de impuestos. Era un hombre amargado, no se llevaba con nadie, era alejado de todos, todos le veían con mala cara. Pero cuando llegó Jesús a su casa, se alegró tanto, era tan grande la fiesta en su casa que se fue a su cajita de ahorros y sacó todas sus moneditas de oro y dijo, no quiero nada de esto, yo ya tengo a mi Salvador en mi casa, y empezó a repartir todo lo que él tenía con los pobres, ¿no? Entonces Dios rompe todas esas barreras, todo lo que nosotros tenemos de peso, todo lo que nosotros traemos en la tristeza, con nuestras cargas. Y eso es lo que es la Navidad. Meditar, pensar en Dios. No esas discusiones de si pongo el árbol de Navidad, mira ese pagano poniendo ese árbol de Navidad. No, usted piense en lo que es bueno. Su mente tiene que estar en lo que es, en las cosas de Dios. Sí. No tenga discordias con su hermano. No piense que alguien que porque pone árbol de Navidad es pagano. Todo lo que nosotros hacemos es pagano. El micrófono que tengo de aquí es un micrófono alemán hecho por los nazis que odiaban a los judíos. Pero me gusta el micrófono. Sí, la corbatita que los hermanitos se ponen cuando se van a la iglesia es pagano. El cumpleaños que nosotros celebramos, del Happy Birthday, es un ritual pagano. Todo lo que nosotros hacemos es pagano. Pero cuando nosotros vemos un árbol de Navidad, pensad en las cosas buenas, dice el Señor. Pensad en lo justo, pensad en lo correcto, creed lo que es bueno. Y esa es la Navidad. El árbol de Navidad, todos esos son cosas secundarias. Lo principal que representa la Navidad es el nacimiento de un Salvador. ¿Del Salvador de qué? De un gran problema que nosotros tenemos, la muerte. La muerte, que es la separación de Dios de nosotros, entre Dios, esa ruptura, esa separación. Sí. Y eso debe ser un motivo de alegría, de que nosotros estemos contentos, en que nosotros como creyentes podemos tener esa facilidad de ahorita ir a arrodillarnos y decir, Dios, sí, yo soy culpable y a lo mejor en este momento no me di cuenta de lo culpable que soy, pero yo sé que tú me vas a enseñar. La palabra de Dios está en sus manos, amados hermanos. Y medítenos sobre este tema, medite sobre la palabra de Dios. Le invito a que lea los primeros 3 capítulos de Lucas, Marcos, Juan, ¿y qué más? Mateo. Y se va a enriquecer su vida espiritualmente y va a esperar más de Dios. Amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por prestarme sus oídos y acuérdense, ¿no?, de compartir todas estas enseñanzas que pasan por aquí por la radio con sus hermanos,
con su familia, háblenle de la Navidad, mediten con su familia sobre la Navidad. Antes de abrir los regalos, si usted es bendecido con regalos, si va a darle un juguete a su niño, si se van a dar regalos, o principalmente a los niños, no. Hábleles de Jesús, sí. Predíqueles de Jesús, dígale que de Jesús viene el poder, la energía, el ánimo y el trabajo con el que se nos ha bendecido este regalo.